Listo, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a nuestra primera jornada del ciclo de conferencias sobre competencia desleal. En este momento le va a hacer la palabra a nuestro coordinador académico, el doctor Carlos Andrés Perilla Castro. Bienvenidos todos. Buenas tardes a todos los asistentes. Bienvenidos a este ciclo de charlas en conferencia desleal que estamos organizando con el Colegio de Abogados Rosaristas. Desde que en Colombia se promovió la administración de justicia en competencia desleal por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, hemos tenido un impresionante número de casos que se presentan año tras año en competencia desleal. Así que esta es una de las materias más dinámicas y que más se mueve de forma constante en los estrados judiciales. Así que es importante que nos reunamos y miremos cuáles son las novedades que se están produciendo en esta materia. Vamos a tener entonces 3 charlas. En la charla del día de hoy nos va a acompañar Jorge Jekyll, uno de los abogados más distinguidos en la materia. Jorge, desde que estaba en la universidad, es abogado javeriano, desde que estaba en la universidad empezó a trabajar fuertemente estos temas, tanto de competencia desleal, prácticas anticompetitivas y la aplicación de estas normas a la publicidad. Es un experto, es muy reconocido en la materia y entonces hoy nos va a estar acompañando con la primera de nuestras 3 charlas sobre los conceptos básicos para la aplicación de la ley de competencia desleal. Jorge Jekyll es socio fundador de la firma Jekyll Montoya Abogados. Es abogado de la Universidad Javeriana y especializado en Derecho Comercial y Derecho de las Comunicaciones de la misma universidad. Por más de 25 años ha asesorado y representado en asuntos regulatorios y litigiosos en derecho de la competencia, integraciones empresariales, competencia desleal, publicidad y estrategias de mercado. Jorge se desempeñó como superintendente delegado para la promoción de la competencia en la SIC. Ha sido profesor de Derecho de la Competencia y Publicidad en las universidades Javeriana, Rosario y en el Politécnico Gran Colombiano. Es autor de múltiples ensayos y publicaciones en temas de competencia, consumidor y publicidad. Jorge, muy buenas tardes y bienvenido. El auditorio es para que usted presente su conferencia. Gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias doctor Perilla, muchas gracias al Colegio de Abogados Rosaristas por esta invitación. Siempre es un gusto poder participar con la universidad y poder ayudar y entrar en un diálogo que espero que modifique o por lo menos los ponga a pensar acerca de algunos aspectos que tienen que ver con competencia desleal que no siempre son tan debatidos o que muchas veces se dan por sentados. El tema sobre el cual quiero hablar y voy a tratar de poner por algunos momentos alguna presentación que no sé si ahí se está viendo. Sí, se está viendo. Es sobre la aplicación, la previsión general de competencia desleal y las normas de competencia desleal de la CAN y cómo se pueden interrelacionar o cómo creo yo que se deberían interrelacionar. Voy a empezar por cuestiones de tema, por ese primer punto, donde quiero que miremos un poco cuáles son las normas que están vigentes en el tema. Y acá normalmente uno piensa que las únicas normas que aplican en temas de competencia desleal es la ley 256 del 96. Eso bajo el entendido que siempre se está hablando de competencia desleal bajo la ley 256 del 96, que se resalta mucho
su existencia, pero si uno se va a un plano real, lo cierto es que la única norma que está no es esa. Y a este punto quiero llamar bastante la atención sobre él. Y quiero llamarle la atención sobre él porque además de la ley 256, existen otras disposiciones de igual o cuando menos muchísima importancia. La primera de esas es la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. ¿Y por qué quiero resaltar la decisión 486? Si ustedes se van y miran los artículos 258 y siguientes, van a encontrar que esta decisión tiene normas de competencia desleal y tiene no solamente un capítulo especial de competencia desleal, sino también tiene una referencia muy importante, considerada como competencia desleal, a los secretos industriales. Pero ¿cuál es la importancia y por qué quiero llamar la atención sobre ella? Y es porque, de acuerdo con la estructura jurídica y la adhesión de Colombia a la Comunidad Andina, las normas comunitarias tienen prelación. Y para eso quiero citar, y quisiera que vieran, una sentencia reciente, de las muchas que hay, valga decirlo, de la Corte Constitucional, en la que establece lo siguiente. El derecho comunitario goza de preeminencia o preferencia sobre el derecho interno y su aplicación es directa, porque las regulaciones que se expiden con arreglo al sistema comunitario no es posible oponerle determinaciones nacionales paralelas que regulen materias iguales o que obstaculicen su aplicación, ni su eficacia puede condicionarse a la voluntad del país o de las personas eventualmente afectadas por una decisión. La competencia del legislador colombiano sobre materias objeto de regulación por la comunidad, siguiendo el criterio planteado por el Tribunal de Justicia andino en la interpretación prejudicial solicitada, atiende al principio de complemento indispensable, esto es, se sujeta a aspectos que se requieran para la correcta aplicación de las normas comunitarias. Esto significa que, como lo ha sostenido la Corte Constitucional a partir de la sentencia 137 del 96, se puede solicitar su aplicación por las autoridades nacionales y del otro lado, en casos de conflicto, desplaza la norma nacional sin que por tal motivo se genere su derogatoria o pérdida de validez. Esta posición de la Corte no es nueva y es coincidente con el Consejo de Estado y también es coincidente con la posición que ha expresado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Son muchas las sentencias que hablan de la prevalencia, las interpretaciones judiciales del tribunal que hablan de la prevalencia, pero por citar una, la 01 del 2021, dice lo siguiente: por el principio de preeminencia, denominado también de primacía o de prevalencia, la normativa comunitaria prevalece sobre las normas internas o nacionales de cada uno de los países miembros de la Comunidad Andina. Como consecuencia de ello, en los casos de incompatibilidad entre una norma comunitaria y una norma nacional, se deberá preferir la primera. ¿Qué implica esto? Que existen cuando menos dos ordenamientos. Uno, la decisión 486 y otra, la decisión de la ley 256 del 96, que se ocupan de un tema común, competencia desleal. ¿Cuál de las dos debo aplicar? En principio, parecería que si hay dos normas que están siendo aplicadas, debo aplicar la decisión 486. Y eso, vamos a ver un poquito más adelante, puede generar problemas o por lo menos genera entendimientos diferentes a los que normalmente se han tenido en materia de competencia desleal. Pero el tema no para solamente ahí. Y no es esta la única
norma adicional que tendría que tener en cuenta, sino también debo tener en cuenta el Convenio de París. Y el Convenio de París, ¿por qué? El Convenio de París fue adoptado mediante la Ley 178 del 94 y también tiene normas sobre competencia desleal. Es más, tiene un capítulo dedicado a la competencia desleal. Y el Convenio de París, vale la pena decirlo, se introdujo en el cuarto debate que tuvo la ley cuando estaba en trámite en el Congreso y se introdujo para el Senado, si no estoy mal, para la plenaria del Senado. Para eso, el legislador en ese momento dijo lo siguiente: dentro de los cambios introducidos se incluyó la concordancia con el Convenio de París y esta se justificó indicando que, comillas, es necesario tener en cuenta estos parámetros, los del Convenio de París, con el objeto de que se respeten a la hora de expedir la versión final de la ley. Y cuando uno va al texto de la ley 256, se encuentra que la referencia al Convenio de París está en varias de sus disposiciones. Está en el artículo primero, el objeto de la ley, nada más y nada menos. El artículo séptimo, que es la cláusula general. El artículo 10 sobre confusión, el artículo 11 sobre engaño, el artículo 12 sobre descrédito y el artículo 21 que contiene la legitimación activa. Ahora, si comparo lo que dispone el Convenio de París con la Ley 256, llego a que las disposiciones que tiene son casi que copiadas. Es decir, inician los dos por establecer una cláusula general. Y esa cláusula general la toman como una norma que va a exponer en adelante, que además de establecer los principios y la base de qué considera cada una de estas disposiciones, que es la deslealtad, la desarrolla a través de unos supuestos, en mi opinión, presunciones de actos que de entrada se consideran que son desleales o que se presumen que son desleales y que son tradicionales: confusión, descrédito y engaño. Uno podría pensar que la aplicación de estas disposiciones solamente se refiere a materias que tengan que ver con propiedad industrial. Y también podría pensar que simplemente traen unos patrones de referencia. Pero el problema es mayor. Y el problema es mayor por una razón fundamental. Y es que tanto el Convenio de París como la decisión 486 se basan en un modelo profesional de competencia desleal. Mientras que la ley 256 del 96 trata de establecer un modelo social de competencia desleal. Rápidamente, para no gastar mucho tiempo en ese aspecto, el modelo profesional se soporta en tres bases. Una, que quienes pueden ser tanto actores como víctimas de la conducta desleal deben ser comerciantes. Ese no es un problema mayor. Un segundo elemento que sí puede ser un problema mayor, y es al que me quiero referir en un momento,
es que el modelo social, el modelo profesional está soportado en la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo de la conducta desleal, entre quien la comete y entre quien la padece, entre quien es sujeto activo en la acción con quien es sujeto pasivo en la acción, de tal forma que entre ellos deba existir una relación de competencia que va a ser fundamental para que pueda hablarse de competencia desleal. Eso en cuanto al modelo profesional. En contraste con el modelo profesional, el modelo social de competencia desleal rompe con ese criterio y determina que la competencia desleal va a proteger tres intereses, o por lo menos tres intereses fundamentales. Un interés público, un interés del consumidor y naturalmente un interés del afectado. De tal forma que se soporta en que entre el sujeto pasivo y el sujeto activo de la relación, tanto sustancial como procesal, no se exige una relación de competencia. Y esto se puede ver en la ley 256, que en mi opinión contiene un modelo mixto y un modelo híbrido, en el artículo 3º de la ley, en el que expresamente se dice que la aplicación de la ley no está supeditada a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo de la conducta. Y aquí empiezan los problemas, o aquí empieza a verse que las cosas en la ley 256 sobre ese elemento fundamental no son tan claras. Acuérdense ustedes que para que exista un acto de competencia desleal, cualquiera que sea, se necesitan en esencia dos elementos fundamentales. Uno, la existencia de un acto de competencia, y dos, que ese acto de competencia pueda ser calificado como desleal. Incluso si uno se va a un tema completamente gramatical, el sujeto de la oración es el acto de competencia, es la competencia. Y la deslealtad es un adjetivo que se predica de ese sujeto, de esa competencia. Eso implica que si no hay acto de competencia, la conducta podría ser muy desleal, pero no será de competencia desleal, será de otra cosa. Pero también implica que si hay un acto de competencia, pero no es calificable como desleal, en ese caso la conducta será simplemente que gane en el mercado y que no puedo ser censurado por eso. Entonces, la relación de competencia va directamente ligada al primer elemento, es decir, que haya acto de competencia. Y las normas del Convenio de París y de la decisión 486, que si me disculpan, las vuelvo a poner. No sé si ahí se está viendo la pantalla. Sí, Si uno las analiza uno a una, en ambos casos se exige la relación de competencia. Veamos. Numeral primero. Cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio que sea respecto al establecimiento de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 2. Las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio capaces de desacreditar el establecimiento de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Y 3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo en el ejercicio pudieran inducir al público a error sobre las condiciones objetivas de un producto. En este caso se está hablando es del producto propio. Entonces, el elemento competidor
es fundamental en varios de los tipos. Y consultando los precedentes de del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en ellos constantemente, en todas las interpretaciones prejudiciales que hablan sobre competencia desleal, el tribunal enfatiza y reproduce estas frases. Para catalogar un acto como competencia desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado, no se podría hablar de competencia desleal. Estos elementos ponen una disyuntiva. Es cómo juega ese artículo tercero que determina que no se requiere una relación de competencia con otras normas que sí lo exigen. Especialmente si tengo en cuenta que el artículo primero de la ley, que determina su objeto, establece que la ley tiene por objeto proteger la libre competencia, la libre y leal competencia de los mercados en beneficio de todos los que participan en ella, en concordancia con el artículo 10 bis del Convenio de París. En concordancia. Y que el legislador en la exposición de motivos plantea que la ley se expide para que se sigan esos criterios. E incluso la Corte, en una sentencia reciente del año pasado, de septiembre de 2021, recogiendo una de 2013 del magistrado Arturo Solarte, indica que una de las normas fundamentales de la ley 178 que se dictó unos días antes de la expedición de la ley 256 y que la ley 256 se ajustó para estar en concordancia con ella. Entonces, si la ley 256 trata de establecer un modelo social, pero disposiciones diferentes con las cuales debe estar en concordancia y que de acuerdo con el régimen y la estructura jurídica colombiana tienen prevalencia cuando son contrarias frente a las normas nacionales, como es la decisión 486, establece que que siempre se requiere una relación de competencia, ¿cuál de las dos debo aplicar? Eso me lleva a preguntarme a tres alternativas. ¿Se requiere una relación de competencia? Una posibilidad es sí, otra posibilidad es no. ¿Qué habría en favor de no se requiere una relación de competencia? Primero, el ámbito subjetivo de la ley, en el que expresamente la ley 256 dice que no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia. Si me voy únicamente a ese texto, habría lugar a que en conflictos donde hay una discusión sobre conductas como confusión, como engaño o como descrédito, se estuviera incumpliendo la regulación andina que es prevalente. Otra interpretación posible es que esos casos son aislados y solamente abarcan cuando hay una referencia a propiedad industrial. Si uno mira la decisión 486, dice en el artículo 258 lo siguiente: se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestas. Todo acto vinculado a la propiedad industrial. Sin embargo,
La decisión 486 no trae una referencia, una definición de qué es un acto vinculado a la propiedad industrial. Podría pensarse que tenga que ver con marcas. Sin embargo, pienso que eso es una visión limitada. Y es una visión limitada porque si se mira bien el artículo 258 y el artículo 259, este artículo 259, cuando trae las descripciones, habla por un lado de confusión, por otro lado de aseveraciones falsas, por otro lado de indicación, en segundo lugar, de descrédito a un competidor y en tercer lugar, de engaño respecto a los productos propios, las características de los productos propios. Y si voy un poco más allá, las normas sobre violación de secretos, pues tampoco están haciendo referencia a un tema estrictamente marcado. Eso llevaría a pensar que los actos de competencia vinculados a la propiedad industrial no se limitan a temas de signos distintivos. No los excluyen, los incluyen, pero no son solamente signos distintivos. También son la reputación del comerciante o del empresario en sí mismo. Es su goodwill, su buena fama, pero también es el engaño frente a las características y las aptitudes y los elementos objetivos, las propiedades, los atributos de un producto propio. Y si voy un poco más allá, la noción misma de deslealtad que trae el artículo 258 habla de todo acto vinculado a la propiedad realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos, lo cual ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia de Lacan como que sea contrario al principio de buena fe. Así que es más extenso, es más que eso. Y si es más que eso, podría pensarse que los actos vinculados con la propiedad industrial son los que tienen que ver con identidad, con prestigio y con no desviación indebida de una cliente. Eso lleva a abarcar bastantes hipótesis. Y si voy al Convenio de París y leo el Convenio de París desde el comienzo, uno de sus propósitos es que se proteja la competencia desleal en los términos en los que está ahí. Y si voy un poco más allá y voy a precedentes de la Corte Suprema, cuando ha resuelto conflictos de interés, especialmente hay uno importante en el año 97, genera una identidad entre propiedad industrial y competencia desleal casi como que fueran una sola entidad. De tal forma que entonces todo lo que está en la ley 256 sería competencia desleal y también podría estar vinculado con propiedad industrial. Eso, como decía, trae un problema. Entonces, la primera respuesta que uno podría tener es, sí, se requiere que haya un acto de competencia, una relación de competencia. Perdón, no se requiere que haya una relación de competencia porque está el modelo social y está el artículo 3º que establece el ámbito subjetivo de aplicación. Sin embargo, una segunda respuesta es sí se requiere una relación de competencia. ¿Por qué?
porque hay una aplicación prevalente de la decisión 486 que la exige. La interpretación del Tribunal Andino, el Tribunal de Justicia de Lacan, ha sido exigirla. Existe una gran cantidad de actos vinculados con la propiedad industrial y el Convenio de París sigue el modelo profesional. En esa medida, entonces, sí se requeriría. Ahora, aquí también es importante tener en cuenta que las únicas normas que se consideran de competencia desleal en la decisión 486 no son las que se estaban mencionando hace un momento de engaño, descrédito y confusión, sino que el tribunal, basado nuevamente, y vuelvo un poco atrás, en el artículo 259, ha interpretado que esta cláusula general y estas hipótesis son apenas enunciativas, pero no son taxativas, por lo que habría otros casos y otros supuestos que también serían vinculados con la propiedad industrial, y específicamente habla en los precedentes, en el 51 de 2021 que he mencionado, de los siguientes. Habla de actos de comparación, actos de aprovechamiento de la reputación ajena, actos de imitación, actos de desviación de la clientela y actos de violación de secretos. Si todos esos actos son, según el tribunal, conductas que están vinculadas con la propiedad industrial, la cantidad de conductas que podrían ser de competencia desleal vistas por la 486 y en las que se exigiría una relación de competencia son marcadamente amplias. Ahora, una tercera respuesta que es posible es, en términos reales, sí se exige. Y sí se exige, bien sea porque hay una referencia al Convenio de París, o bien sea porque hay una referencia a al competidor como tal. La cláusula general, para empezar, habla de que está en concordancia con el Convenio de París. Como dije antes, el artículo 10 sobre confusión dice expresamente que está en concordancia con el Convenio de París. El artículo 11 sobre engaño también expresamente habla del Convenio de París, que está en concordancia. El artículo 12 sobre descrédito también expresamente habla del Convenio de París, que estaría exigiendo esa relación de competencia. El artículo 13 sobre comparación, si bien no hace referencia directa al Convenio de París, sí establece que la comparación no debe generar ni descrédito, ni confusión, ni engaño, con lo cual está refiriendo a los elementos del Convenio de París. Los actos de imitación tampoco deben generar confusión, con lo cual indirectamente también está refiriendo al Convenio de París. Explotación de la reputación ajena. De acuerdo con el tribunal, estaría siendo un elemento que está referido en la decisión 486. Violación de secretos. También hay normas de violación de secretos en la decisión 486. Y aquí vienen unas hipótesis que cada vez son más frecuentes en los casos que se presentan sobre competencia desleal. Inducción a la ruptura contractual. Expresamente dice que se considera desleal inducir a la ruptura contractual a los vinculados, a los empleados, a los proveedores de un competidor, con lo cual se estaría exigiendo una relación de competencia, igual que los otros. Y en el tema de violación de normas,
En el tema de violación de normas, el artículo 18 expresamente dice que se considera desleal la adquisición de una ventaja competitiva adquirida frente al competidor, con lo cual está exigiendo una relación de competencia. Y finalmente, el artículo 19. El artículo 19 habla de los pactos desleales de exclusividad y habla expresamente de impedir, obstaculizar el acceso de un competidor al mercado, con lo cual también está hablando del competidor, y si está hablando del competidor está exigiendo una relación de competencia. Eso lleva a que prácticamente todos los artículos hablen de una relación de competencia. Tal vez el único que se queda por fuera es la desviación de la clientela. Sin embargo, aquí vale la pena preguntarse, ¿qué tan real es no exigir una relación de competencia? Y lo digo por lo siguiente. El artículo segundo de la ley, cuando habla del acto de competencia, habla de que el acto debe ser realizado en el mercado con fines concurrenciales. Y si bien la ley no trae una definición de qué son los fines concurrenciales, y aquí desafortunadamente tenemos la mala costumbre de copiar a los españoles, donde los españoles sí tienen definido que son fines concurrenciales, en Colombia no. Y los fines concurrenciales, basados en la presunción que trae el artículo segundo, donde es el acto que objetivamente es idóneo para atraer o mantener una clientela, se llega a que quien realiza ese acto, que ha sido entendido normalmente que se realiza con la intención de competir, difícilmente podría pensarse que si lo que está tratando es de atraer una clientela, no esté disputando esa clientela con un competidor. Pero voy más allá. Cuando se ve la legitimación en los procesos, el legitimado por pasiva debe ser el afectado o el que pueda ser afectado con el acto de competencia desleal. ¿Quién es normalmente el afectado? Normalmente el afectado es el competidor. Y si uno se va a un terreno completamente práctico, el 99% o más de los casos son competidores que están demandando. Y siempre está envuelta en una relación de competencia. Si bien la ley permite que puedan demandar la Procuraduría General en nombre de la Nación, no ha habido un solo caso, o no conozco un solo caso. Y las asociaciones de profesionales o de consumidores, cuando se ven afectados gravemente sus miembros, lo podrían hacer. Sí, no conozco más de 1 o 2 casos en 20 o más años. Entonces, es irreal y es forzar una realidad pretender que la competencia desleal no está hecha para tutelar una relación de competencia. Y si bien el modelo social sirve de fuente para meterlo en varias sentencias y decir que se protege a todos los consumidores y a todo el mercado, pues el mercado tiene otras herramientas que son más propias para protegerlo, como son las normas de prácticas restrictivas, y los consumidores tienen acciones propias y el Estado tiene facultades de investigación propias para beneficio de los consumidores. Todo eso sin contar las acciones populares y las acciones de grupo, que también tienen cabida. Pero la competencia desleal normalmente está en función de competidores y normalmente está en función del perjuicio que sufre un competidor por el acto indebido que realiza otro competidor. Entonces, si aplico todos estos principios de realidad, miro lo que ordenan las normas
andinas y tengo en cuenta que la ley de competencia desleal está en concordancia con el Convenio de París, y a eso le sumo que gran parte de las hipótesis que están previstas en la ley exigen expresamente esa relación de competencia, llego a que es irreal pensar que no existe una relación de competencia y que no se debe exigir esa relación de competencia. De hecho, hay varias sentencias que plantean esa relación de competencia. Desafortunadamente, la cita en la que se basan hace referencia a una sentencia del año 86 en la que se está analizando un tema de exequibilidad de los artículos 75 al 77 del Código de Comercio y en posiciones bastante antiguas de Ascarelli, pero que en el fondo lo que están sugiriendo es válido a pesar de que la fuente que están citando tal vez perdió vigencia. Eso en cuanto a este primer punto, es una posición diferente a la que normalmente se ha expresado. Ha sido muy común hablar del modelo social, ha sido muy común decir que no se requiere una relación de competencia, pero si no me detengo únicamente en ese artículo y hago un análisis mucho más integral, mucho más sistémico con las demás normas que son aplicables y entro a mirar las hipótesis que trae la ley, la conclusión a la que llegaría es que, por lo menos en la práctica, sí se requiere esa relación de competencia. Eso frente al primer punto que quería abordar esta noche. El segundo tema que quiero abordar es la cláusula general. Y la cláusula general no es difícil adivinarlo, pero es tal vez la norma más importante que tiene una ley de competencia desleal. De hecho, hay regulaciones como la francesa que no tienen ley de competencia desleal, sino cláusulas generales y se guían por las normas de responsabilidad extracontractual. Y aquí lo que quiero plantear es un dilema que con frecuencia se tuvo en el pasado, que cada vez está más común una de las respuestas, pero que no por eso quiero dejar de plantear la posibilidad de otra respuesta. Y es, si la cláusula general de competencia desleal que trae la ley 256 es una norma residual o si es una norma general. La Superintendencia de Industria y Comercio, más o menos desde el año 2005, ha sido constante y el Tribunal Superior de Bogotá también. Y también en sus sentencias del año pasado y de este año, la Corte Suprema, en expresar que la cláusula general de competencia desleal es residual. ¿Y qué quiere decir que sea residual? Según estas autoridades judiciales, residual significa que si la hipótesis o los hechos que se están debatiendo pueden ser enmarcados en algunas de las conductas que están descritas en los artículos 8 y siguientes, y puede caber dentro de ellas, la cláusula general del artículo 7 no tiene aplicación. Es decir, el artículo 7º solo podría aplicarse si los supuestos que se están examinando no caben bajo ninguna otra hipótesis. Y esto lo soportan bajo el argumento de que es una
norma que tiene una entidad propia, una norma aislada, y que si bien tiene un contenido filosófico y de explicación de las conductas que podría ser y abarcar toda la ley, su carácter es estrictamente para suplir vacíos. Como un comentario al margen que no tiene que ver con esto, no he podido entender, y cuando lo he preguntado en una ocasión que lo hice con una derecho a petición, con una consulta a la Superintendencia de Industria y Comercio, no he podido entender por qué la Superintendencia sostiene eso frente al artículo 7º de la Ley 256, que es residual, pero frente al artículo 1º de la Ley 155 del 59, que también es una cláusula general en temas de prácticas restrictivas de la competencia, dice que se aplica siempre, incluso cuando se aplican otras disposiciones. Y si bien no ha llegado a sancionar por incurrir en una falta a uno de los numerales del artículo 47 o del artículo 50 del decreto 2153 del 92, sí dice en muchas ocasiones y en una gran cantidad de resoluciones que tiene aplicación simultánea la ley 100, el artículo 1º con cualquiera de las otras normas, y que una conducta podría al tiempo infringir el artículo 1º e infringir también el artículo 47 o el artículo 50 del decreto 2153 del 92. No existe una razón y no ha podido explicar la superintendencia por qué en un caso sí, pero en un caso no. Y los argumentos que le sirven en un caso no ha podido explicar por qué no aplican en el otro. Hecho ese comentario que honestamente me moría de las ganas por hacerlo, sigo con el tema de si es residual o si es general. Acordémonos que el artículo 7º de la ley 256 tiene dos incisos. En el primero, que en mi opinión es realmente que la cláusula general establece simplemente que está prohibido incurrir en actos de competencia desleal y en actos que sean contrarios al principio de buena fe comercial. Punto. ¿Se considera desleal o es desleal incurrir en actos que sean contrarios al principio de buena fe comercial? Y en el inciso segundo retoma el artículo 2º para decir que aquellas conductas que se realizan en el mercado con fines concurrenciales se consideran desleales cuando resultan contrarias al principio de buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial y comercial, a la buena fe, a las sanas costumbres mercantiles, cuando son susceptibles de afectar la libertad de decisión del comprador o consumidor y cuando tienden a limitar afectar las condiciones de competencia en el mercado, la libre concurrencia en el mercado. Si somos sinceros y nos vamos a un terreno completamente práctico, al demandante poco le importa si gana el caso con una declaratoria de deslealtad con base en el artículo 7º o si es con el 7º, 8º, 9º, 10º y todos juntos o solamente uno de ellos. Bajo esa perspectiva, pues no hay mucho problema. Sin embargo, si uno mira los precedentes que se han dado, tanto en Superintendencia de Industria y Comercio, como en tribunal, e incluso en la Corte,
viene a ver que la cláusula general, como debe ser, es mucho más importante que una simple norma que aplico cuando no caben otras. Y quisiera citar algunos de esos precedentes. El primero que me gustaría que viéramos, y comparto nuevamente la pantalla. No sé si lo logré. Sí, sí, señor. Es una sentencia de la Superintendencia del 2012, en un caso que se presentó de Baker McKenzie contra el arte móvil. Y más allá del caso, uno de los temas que se analizaba era si había existido una desorganización empresarial. Y aquí es importante algo que dice la Superintendencia, y es tal vez el primer precedente claro del tema. No obstante, la redacción de dicho precepto del artículo 9 se estaba refiriendo a actos de desorganización. Su interpretación se debe efectuar dentro del marco de la deslealtad, pues no es admisible que en el contexto de la ley de competencia desleal se entienda que el mero resultado de desorganizar a un competidor es en sí mismo y con independencia de las circunstancias que rodearon el caso, constitutivo del acto reprochable en comento, pues es viable la presentación de acto cuya realización implique necesariamente la desorganización de una empresa que, sin embargo, no estén inmersos en una conducta desleal. Y continúa. Sobre la base de lo anterior, en cuanto corresponde al tipo desleal de desorganización, resulta evidente que para la interpretación de su contenido se hace necesario acudir a elementos y reglas conceptuales que no se hayan incorporadas expresamente en el tenor del tipo, pero que sí inspiran sus fundamentos y los propios parámetros de la Ley 256, elementos que, según se explicó con antelación, se deben encontrar en la cláusula general contemplada en el artículo 7º de la citada norma. Así, de conformidad con lo que ya ha sido explicado en esta providencia acerca del papel y función de la cláusula general y el principio de la buena fe comercial, debe entenderse que el acto desleal de desorganización se configura cuando se ejecuta toda conducta que, contrariando el principio de buena fe mercantil, tenga como por objeto o como efecto desorganizar internamente la empresa, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno. Si ustedes ven acá, frente a las hipótesis de deslealtad, artículo 8º en adelante, más que el 8º, digamos que del 9º en adelante, se podrían tomar 3 posiciones. Una primera, es decir, si hay confusión, o si hay engaño, o si hay descrédito, o si hay desorganización, o si hay una imitación, o si hay cualquiera de estas conductas, con el solo hecho de que la haya, hay un acto de competencia desleal. Y ese acto es sancionable, casi como una forma de responsabilidad objetiva. Hay engaño, bajo el switch, hay deslealtad. Hay desorganización, bajo el switch, hay deslealtad. Esa sería una primera posición y sería tanto como pensar que cada uno de esos artículos son tipificaciones, casi como si fueran tipos penales. Posición 1. Posición 2. No son tipos penales si no es automático. Son presunciones legales de deslealtad. Entonces, si es una presunción
y se presume desleal, existirá en el proceso la posibilidad de que esa presunción se desvirtúe y que pueda el demandado demostrar que su comportamiento fue leal, fue acorde con el principio de buena fe comercial. En ese sentido, el demandante solo tendrá que probar los hechos básicos de la presunción, es decir, el engaño, la confusión, el descrédito, la comparación indebida, la imitación, la inducción a la ruptura contractual, la desorganización. Y la ley presumirá de la deslealtad. Es decir, siguiendo un poco la redacción de las normas, se considera desleal, hecho presumido, la realización en el mercado de tal o tal conducta, hecho básico. Si eso es así, no estamos hablando de tipificaciones, estaríamos hablando de presunciones, y lo que habría es una inversión de la carga de la prueba, donde el demandado tendrá que demostrar su comportamiento diligente acorde con el principio de buena fe. Esa es la segunda posición. Y hay una tercera alternativa y una tercera posición. Y es, no es una presunción, no es una tipificación, sino que adicionalmente usted, demandante, tiene que probar que el comportamiento del demandado fue desleal. Y si usted no prueba eso, su acción no procederá, no será declarada falsa. Vuelvo rápidamente a mi presentación, que quisiera mostrar algunos precedentes más. Sentencia de 2013. La ponente del Tribunal Superior de Bogotá, la ponente es la doctora Galvis Vergara. En todo caso, la conducta, y quiero hacer claridad, es la sentencia que resolvió la apelación en el caso que vimos antes de la Superintendencia de Industria y Comercio. Es decir, esta es la sentencia de segunda instancia en el proceso que era de Reisbeck contra Olarte Móvil. Y refiriéndose a este mismo punto, dice el tribunal: en todo caso, la conducta o el acto de desorganización debe siempre involucrar un comportamiento, 1, desleal, 2, surtido en el mercado, y 3, con fines concurrenciales. Debe advertirse que el artículo 9 en comento no contiene una presunción de deslealtad como parece inferirlo por la sola inclusión de la expresión se considera, pues si el efecto desorganizacional sufrido por el demandante no proviene de una conducta desleal del demandado, no se está en presencia de una conducta censurable con base en la ley 256. La desorganización de una empresa puede ser efecto también de las fuerzas del mercado ante las causas ante las cuales cede y resulta combatido el competidor con menores posibilidades de captar la preferencia del consumidor, sin que eso se halle de suyo desleal. Y esto va un poco en concordancia con el artículo 6 de la ley 256, que casi siempre se pasa por encima. Y ese artículo dice: los comportamientos previstos en esta ley deben interpretarse con base en los principios de libre competencia. Es decir, esto no es, y la ley 256, y esto es bueno decirlo, no es para demandar comportamientos que son molestos. Todo lo que hace mi competidor es molesto. Es más, si no me molesta a mí como competidor es porque él está haciendo algo mal. Sus comportamientos están hechos para que a mí me molesten, porque son para quitarme clientes. Bajo esa teoría, aquí lo que dice el tribunal es: no, hay muchas razones. Si usted es malo compitiendo, pues de malas. Esa es su desgracia personal. Pero aquí es a competir, y
usted puede perder en el comercio por muchas razones. Pero para que pierda por competencia desleal, tiene que haber un comportamiento desleal. Y sigo con los precedentes. Hay uno del 24 de abril de 2018, del doctor Álvarez Gómez, en el que, refiriéndose a unos supuestos de engaño, en el que se está cuestionando una pieza publicitaria por engañosa, dice lo siguiente, y es bien interesante tanto para esto, en temas de competencia desleal, como para temas de consumidor. Dice, por su importancia para la definición de este litigio, dado que se alegó la configuración de actos de engaño y de descrédito, es necesario resaltar, acorde con el respeto a las mencionadas libertades, que si bien lo deseable y esperable es que las personas que concurren en un mercado obren con apego al postulado de veracidad y conforme con él, hagan indicaciones exactas, completas, verdaderas y pertinentes sobre las prestaciones mercantiles, la actividad del establecimiento, el modo de fabricación, las características y la aptitud de los productos de sus competidores, en consideración a la trascendencia que tiene esa forma de proceder en la economía del mercado y en los derechos de los consumidores, no es posible censurar y tildar como desleal la sola difusión de indicaciones incorrectas o falsas, o la omisión de las verdaderas. Pues por extraño que parezca y por más perplejidad que provoque, las simples afirmaciones o negaciones imprecisas, e incluso las que distorsionan total o parcialmente una específica realidad, no constituyen por regla general comportamiento artero. Para que la difusión de indicaciones incorrectas o falsas o la omisión de las verdaderas pueda ser calificada como conducta desleal, es menester, ello es medular, que está acompañado de la intención de inducir al público en error o en el propósito de provocarse. Es decir, que sea desleal, no basta el legal. Y hay una sentencia también del tribunal, también del doctor Marco Antonio Alves, que desafortunadamente no pude incluirla, que es bien interesante en un caso, si no estoy mal, el baño móvil contra Clean Service o Service Clean, algo así, en la que se discute sobre violación de normas. Y el tema era la violación de unas normas tributarias donde el demandado no estaba cobrando el IVA y el demandante lo acusó de haber obtenido una ventaja competitiva por no estar cobrando el IVA o participar en una licitación quitando el IVA. Y el tribunal dice lo siguiente: la equivocación en la interpretación de la ley no es desleal. Y uno se puede equivocar. Y si bien el demandado violó la ley tributaria porque no cobró el IVA o no hablaba del IVA, y eso le dio una ventaja frente a su competidor, la interpretación que le estaba dando a la norma era posible. Y como esa interpretación era posible, él no estaba actuando deslealmente. De donde se sigue que equivocarse no es desleal. Es más, infringir esa norma, aún teniendo una ventaja, no es desleal. ¿Por qué? Porque falta ese elemento de violación al principio de buena fe. Y si voy más adelante, y ahora cito sentencia de la Corte Suprema del 8 de septiembre del año pasado, la Corte también sigue ese mismo patrón en un caso de inducción a ruptura, en un caso de incumplimientos de un contrato. Y la Corte acá lo que dice es, sí, usted puede demandar. Y es posible que la violación de un contrato también sea una conducta desleal y que genere ese efecto. Y el artículo primero le permite a usted
considerar la hipótesis de competencia desleal cuando hay infracción o hay otras acciones judiciales que son posibles. Acuérdense que el artículo primero dice sin perjuicio de otras formas de protección. Entonces, eso es posible. Pero ojo, no es simplemente la falta contractual, sino que se requiere algo más. Y dice, la vía que se elija será determinante para establecer los linderos del debate judicial. Si el interesado escoge la contractual, tendrá que probar la existencia del pacto, su incumplimiento y el nexo de causalidad entre la infracción y el perjuicio. En contraposición, si opta por acudir a las acciones de competencia desleal, el fundamento del petitum recaerá en el deber general de no dañar a otros y tendrá que demostrar tanto los hechos relevantes para adecuar el comportamiento del demandado a los ilícitos concurrenciales definidos en la ley, como el vínculo de causalidad entre esta conducta típica y la pérdida del actor que deberá ser resarcida en íntegro. Es decir, no es solamente que se configure, tiene que estar ese elemento adicional de mercado y de libertad. Y el 1 de septiembre también. Y esta voy a hacer referencia directa al artículo 7. Y dice, de modo general, el artículo 7, inciso primero, prohíbe los actos de competencia desleal e insta a los sujetos involucrados en el mercado a respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial. Los artículos 8 a 19 específicamente reputan como actos desleales desviar la clientela desorganizada y de todos estos. Conforme a los artículos 2 y 7, tales conductas se configuran en los casos que se realizan en el mercado con fines concurrenciales. Claro está, siempre y cuando esa finalidad resulte contraria a las buenas costumbres mercantiles, al principio de buena fe, a los usos deshonestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador, el consumidor y el funcionamiento concurrencial del mercado. Lo transcrito pone de presente que no todos los comportamientos materializados en el mercado con fines concurrenciales son constitutivos de competencia desleal. Tienen esa connotación únicamente aquellos que resultan adjetivados, según sea el caso, por uno cualquiera de dichos ingredientes. La ratio legis estriba en que la competencia libre y leal también entraña propósitos concurrenciales. Resultaría muy extraña una actividad comercial en el mercado ayuna de esa precisa finalidad. Distinto es que se realicen de manera desleal. La ley, por esto, y esto es lo que quiero resaltar, esta última frase, distinto es que se realicen de manera desleal. La ley, por esto, presume las conductas contrarias a la libre y leal competencia. El fundamento de la presunción radica en que el dinamismo del mercado dificulta adoptar la prueba de la mala fe comercial del agente infractor. De ahí que, como lo prevé el artículo 2, se incurre en un acto desleal atendiendo las circunstancias de su ejecución, se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza un tercero. Se trata de una presunción iuris tantum. El hecho deducido lo señala el mismo legislador. Su operatividad presupone los antecedentes o circunstancias que condujeron a establecerla. Por eso, acreditadas, el hecho indicado resulta fijado provisionalmente. La razón estriba en que el artículo 66 del Código Civil autoriza contraprobarlo, aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias del que lo infiere la ley. La carga de la prueba de los hechos de la presunción, desde luego, corresponde a aquel que pretende derivar consecuencias favorables y de los contrarios a quien perjudica. Como ven, las tres posiciones y las tres alternativas están presentes. Sin embargo, cada vez es más fuerte la corriente. Y ahora, con esta última providencia de septiembre del año pasado, tiene más respaldo considerar que no basta con que la conducta descrita en uno de los artículos 8 a 9 se realice.
bien sea por una de dos hipótesis o por una de dos alternativas. Uno, porque además, según algunos de los precedentes que vimos del tribunal, también se tendría que probar que el comportamiento fue desleal. O, segunda alternativa, porque el demandado, porque se trata de presunciones y que el demandado pueda demostrar que su comportamiento fue leal, desvirtuando la presunción. Y esto nos lleva a una conclusión final. La cláusula, y vuelvo a mi primera pregunta, ¿la cláusula general es residual o es general? Mi conclusión, y para mi gusto, la cláusula general siempre se aplica, porque siempre va a ser un elemento que tiene el demandado, no acá el demandante, sino el demandado, para desvirtuar la conducta por la que se le está atacando. Y siempre es la que me da los elementos para demostrar que mi comportamiento fue leal y fue conforme al principio de buena fe comercial, no fue contrario a ese principio, por lo cual en todas las hipótesis lo estaría aplicando. Eso junto a la exigencia de la relación de competencia. Muchas gracias a ustedes y no sé si tengan preguntas, pero estoy listo a tratar de resolverlas y ojalá a poder oír comentarios y ojalá posiciones contrarias. Jorge, pues bueno, muchísimas gracias. Yo sí me esperaba una conferencia muy completa de parte suya y creo que así fue. Un tema muy interesante. Pues como usted sabe, tenemos posiciones distintas en la materia. Yo quiero hacer un par de comentarios, un par de menciones en el tema. Tal vez uno de los casos más famosos que se ha dado en los últimos años en materia de competencia desleal fue el caso de Uber. El demandante fue una empresa que se llama Cotec. No son competidores. Y tal vez el caso se hubiera enlodado mucho si se hubieran puesto a debatir si una empresa que presta servicios de radioteléfonos para taxis libres, que es la que demanda, como es Cotec, que demanda a Uber, que no sabemos qué tipo de servicios todavía, pero que algunos lo consideran como un servicio de transporte que compite con el taxi de la ciudad, pues entonces el caso se habría podido quedar allí en una discusión de si son o no competidores. Una cosa que tenemos que mirar, Jorge, yo pienso es que tenemos que entender las normas en su contexto histórico y por qué van surgiendo. Las conductas de competencia desleal han sido analizadas en lo que yo he visto por lo menos por 4 disciplinas. La propiedad industrial, la responsabilidad civil, como el caso francés, el derecho comercial, como fue aquí en Colombia hasta 1996, y el derecho económico, como lo es actualmente en Colombia. Y cada una de ellas trata de aprender y regular esa determinada realidad. En el caso de la propiedad industrial, pues tenemos que son en Colombia de las normas más antiguas que refieren y analizan el tema de competencia desleal en Colombia. Son las normas que primero hablaron. Cuando uno mira la evolución de la norma de competencia desleal, encuentra que por allá en el 20 y pico y desde los años, ya hace más de 100 años, las primeras menciones a competencia desleal estaban en normas de propiedad industrial. Y después se empiezan a desenvolver como 2 cuerpos paralelos. Y de pronto toma primacía el derecho comercial. Y el derecho comercial es el que subsume
el que toma precedencia. Y entonces la propiedad industrial se vuelve un capítulo del derecho comercial, se vuelve un capítulo del Código de Comercio. Y lo mismo ocurre con la competencia desleal, hasta que eso cesa. Y cuando estamos analizando la expedición de la Ley 256 del 96, vemos que se presenta un proyecto de ley, se analiza el tema de la competencia desleal, seamos claros, se copian unos antecedentes normativos, unas exposiciones de motivos del caso español y se presenta el modelo social. Y como usted nos lo explicó claramente, de un momento a otro alguien dice, oiga, Colombia tiene pendiente de cumplir el compromiso del Convenio de París. Yo no sé qué era realmente, si era tan pendiente que estamos de cumplir con el Convenio de París, pero dicen, aprovechemos que estamos sacando la ley de competencia desleal y hagamos unas menciones al Convenio de París. Y a mi modo de ver, claramente la persona que lo hizo, pues usted sabe muy bien el nombre y el apellido de esa persona, yo no, pero lo que yo veo es que hizo ahí una mezcla de temas, porque aquí dice competencia desleal y aquí también, sin un análisis tan profundo como el que vendía usted, pues nos trae. Y esto no es la primera vez que pasa, Jorge. Yo creo que muchas veces a nosotros nos enseñan que hace mucho tiempo existió una tesis que decía que el legislador es sabio. Hoy en día, pues yo creo que eso está completamente revaluado. El legislador comete errores. Hace un tiempo, aquí en el colegio, yo tuve la oportunidad de analizar un tema que fue el de precios excesivos. Y cuando uno analiza precios excesivos, se suele referir a una sentencia que se produjo en Europa, en el caso United Brands, en donde se dice por muchos comentaristas, y se dijo durante fácilmente 40 años, que la Corte había establecido un test en dos partes, la Corte de Justicia, para establecer lo que era un precio excesivo. Un precio excesivo en sí mismo, analizado el producto, o cuando se compara con los competidores. Hasta que la Corte Suprema inglesa tuvo la valentía de decir, oiga, realmente nada en esa sentencia muestra que la Corte haya deseado establecer un test en dos pasos o dos tests separados, como se lleva diciendo durante 40 años. Realmente lo que uno puede entender es que esa fue una explicación muy breve o una mención muy breve que hizo la Corte cuando estaba sufriendo, y esa es la expresión que usa, la Corte was at pains, estaba sufriendo por tratar de sacar un caso. Entonces, yo pienso que a veces como que hacer tantos análisis de que tenemos esta norma, tenemos esta otra, pues es muy importante, Jorge, pero también tenemos otra opción. Yo le agrego una cuarta posición a la que usted menciona, y es, simplemente metieron la ley de propiedad industrial, o sea, las normas de propiedad industrial, y tenemos que entender como que hay un avance, pero que la ley de competencia desleal, el tema de competencia desleal todavía se sigue trabajando en propiedad industrial y tenemos dos regímenes paralelos. ¿Sí? Entonces tenemos la competencia desleal en propiedad industrial, que es un ordenamiento que se basa en conceptos de hace 50 y 60 años, mientras que tenemos una ley 256, que sí tiene menciones a Convenio de París, pero que más bien debemos entenderlo bajo un nuevo modelo social que está luchando por nacer y por crecer, ¿sí? Que está tratando de lograr una ubicación en este mundo. Y dentro de eso, pues es lo que yo voy a hablar el próximo jueves, la competencia desleal en la relación contractual. ¿Mi proveedor es mi competidor? ¿Quien me hace la distribución de mis productos es mi competidor? ¿Puedo bloquear un caso de competencia desleal afirmando que él no es competidor mío y entonces finalizamos el debate? ¿Mm? Ese es como el tema que yo quiero analizar por ese lado, Jorge.
Tal vez sí debemos entender que sí se eliminó el requisito de que sean competidores. Aún así, la mayor cantidad de casos se va a llevar por competidores, pero no porque sea finalmente un tema de que no aplica el requisito, no, sino porque sí existe otro, que se llama la finalidad concurrencial. Será mi comentario, Jorge. Muchas gracias. A ver, yo estoy de acuerdo con algunas cosas y otras menos. Que no era necesario mencionar el Convenio de París, estoy de acuerdo. No era necesario. Creo que fue más un impulso por ser internacionalista y porque había una comisión de la OMPI en ese momento, entonces era bueno tenerlo y les parecía muy chévere hacer esa referencia. Y también estoy de acuerdo con que no se midió el alcance de hacerlo. Es decir, claramente son modelos diferentes, claramente uno tiene un modelo social y el otro un modelo profesional. Y claramente genera un desastre. No estoy tan de acuerdo con que hay una acción de competencia desleal para propiedad industrial y una acción de competencia desleal para las otras cosas. Si bien es, pues, claro, no se puede desconocer que el origen de las normas de competencia desleal, incluso antes de involucrarlas con el tema de responsabilidad civil, estaba en las normas de propiedad industrial y que se fue desprendiendo de a pocos y juntando de a otros pocos con ellas. Pues a mí no me cabe duda que los actos de confusión o los actos de descrédito que vienen en las normas de propiedad industrial son definitivamente actos desleales. Es decir, esa separación total no creo que uno la vaya a poder hacer nunca en la práctica. Nunca se va a llegar a ella. Porque de hecho, la forma como se concibe la confusión para ir al acto típico en las normas de propiedad industrial y la forma como se concibe y se exige la confusión en las normas de competencia desleal para efectos de una acción son distintas. Incluso si lo tengo en cuenta para un tema registral o si lo tengo en cuenta simplemente para un tema de acción judicial. Y miran ese comportamiento de confusión con unas exigencias que no se parecen, donde casi que en el tema registral y en el tema marcario o en el tema de propiedad industrial, en estricto sentido, necesitaría simplemente un título y mostrar un parecido. Mientras que en el tema de cuando hago la acusación por el tema de competencia desleal, es muchísimo más exigente y tengo que empezar a probar efectos en el mercado. Entonces, pues no es una similitud completa, pero tampoco pensaría que son tan excluyentes. Ahora, esto sí ya es opinión. Lo que alcanza a ver uno es que el modelo social, a pesar de lo pomposo y resonante que es, y de estar lleno de clichés y lugares comunes, como hablar de la libre y leal competencia como si fueran lo mismo, y del bienestar del mercado y del beneficio del consumidor, y unos lugares comunes muy bonitos y muy para la época de elecciones que estamos. Lo cierto es que casi que ha fracasado. No solamente en la práctica, donde el 90% acá y en cualquier lado son acciones que vienen de competidores, sino que ni siquiera la jurisprudencia en países, y aquí es bueno recordar que el modelo social no es un invento español y que ya venía antes, pero donde en los lugares donde está
generalmente ha habido un fracaso y termina habiendo una separación total entre prácticas restrictivas y competencia desleal, que es a donde se trata de aproximar ese modelo social. Y donde, si uno mira regímenes tan importantes como Estados Unidos, siguen estando muy ligados el tema de competencia desleal completamente aparte del tema de prácticas restrictivas, aunque en algunos casos recientes ha tratado de meterse el tema de deslealtad dentro de los comportamientos restrictivos de la competencia. Sin embargo, sigue estando muy por ese lado, y si uno lo mira en la norma que está en la norma de propiedad industrial. Entonces, pues no hay ese divorcio completo. Y creo que nunca va a poder llegar a estar. Y en un plano de realidad, generalmente quien está discutiendo es el competidor. Me parece interesantísima la charla del doctor Perilla en ese punto de relaciones verticales, y me parece que es un acierto. Ahora, si hago el recuento de normas que han regido el tema de competencia desleal en Colombia, pues no me puedo hacer a un lado que en la ley 155 del 59 había una regulación de competencia desleal. Antes de la existencia misma del Código de Comercio, que fue el que lo involucró en los artículos 75, y donde estaba el tema de competencia desleal relegado a una norma marcaria del 20 y pico, y después en la Convención de Washington, si no estoy mal, que también se involucró. Pero es tan de derecho económico el tema de competencia desleal como es el de prácticas restrictivas, o más bien la palabra competencia que se está empleando en prácticas restrictivas de la competencia y en competencia desleal es la misma palabra pero con un sentido diverso, donde en las prácticas restrictivas lo que estoy protegiendo es la economía, la oferta y la concurrencia, propiamente dicho, mientras que en la competencia desleal lo que estoy protegiendo es al competidor que se ve afectado por quien está disputando con él una clientela. Entonces, es un poco un tema de corrientes entre un modelo social que trata de aproximarse a un tema de derecho económico, como digo, para mi gusto más con clichés y con lugares comunes, con frases sonoras, y un tema de competencia desleal que es realmente la protección de un competidor frente a otro en un litigio, en una litis propiamente entre un sujeto legitimado por activa y otro por pasiva por la afectación que está sufriendo en razón de ser competidor, porque si no fuera competidor tiene otros caminos, como por ejemplo acciones contractuales o por ejemplo acciones de responsabilidad civil extracontractual. Entonces, un poco mi visión es muy de corrientes, y ahí digamos que me quedo en un campo un poco más ortodoxo. Ok, bueno, entonces pues muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una conferencia muy importante, muy ilustrativa, y nos vemos entonces este jueves. Creo, no sé si Juliana ya quiere cerrar. Sí, señor. Bueno, muchas gracias, doctor Jekyll, doctor Perilla, por habernos acompañado en esta sesión. Igualmente agradecemos a todos los participantes que nos acompañaron tanto en Facebook Live como en nuestra sesión de Zoom. Los esperamos igualmente en nuestra sesión del próximo jueves, que como bien lo ha anunciado el doctor Perilla, estará dirigida por él. Y el próximo 21 de junio, que será nuestra tercera jornada del ciclo de conferencias sobre competencia desleal. Muchísimas gracias a todos. Recibirán en el transcurso de la mañana del jueves el enlace correspondiente a la sesión. Igualmente
el 21, así también para aquellos que se han inscrito por nuestro enlace del ciclo de conferencias. Entonces, mil gracias, gracias a todos por sus comentarios. Igual está el enlace para que puedan hacernos esa retroalimentación que para nosotros en el Colegio de Abogados Rosaristas es muy importante conocer todas sus opiniones, todas muy valiosas. Una feliz noche, doctor Cheque, doctor Perilla, que descansen. Los gracias. esperamos en nuestra próxima conferencia. Muchas gracias Hasta luego. a todos.